¿Qué tal, mi amigo de Quantum Profe? Hoy veremos algunos ejemplos de cálculos con propiedades coligativas, pero antes debes haber visto estos dos videos sobre sus conceptos y el contexto en tu vida cotidiana. Empecemos. Ejemplo número 1. Disminución de la presión de vapor. En la primera pregunta nos pide buscar la nueva presión de vapor que resulta del agregar 218 gramos de glucosa a 460 mililitros de agua. El agua tiene una temperatura de 30 grados Celsius. Podemos observar en la tabla de la derecha la presión de vapor del agua a 30 grados Celsius. Como habíamos visto en los videos anteriores, es de esperarse que al mezclarse el agua con el azúcar tenga una nueva presión de vapor y esta debe ser más baja. Así que lo primero que vamos a hacer es escribir los datos tal como hemos aprendido en videos anteriores, colocando el valor numérico, la unidad y a qué componente de la disolución pertenece, si es al soluto, si es al disolvente o a la misma disolución. Tenemos entonces 218 gramos de glucosa que corresponde al soluto porque está en menor cantidad. También nos da la masa molar. Esa masa molar la voy a representar con una M con una especie de rabito así, para evitar confundirla con la M de molaridad o de molalidad. También tenemos 460 mililitros de agua. Esa agua corresponde al disolvente. También tenemos la presión de vapor del agua a 30 grados Celsius, a pesar de que no está descrita en el ejemplo 1. Sin embargo, la podemos encontrar en la tabla que se encuentra a la derecha. La registramos como presión de vapor del disolvente. El símbolo de grado que se encuentra encima de la P significa que corresponde al disolvente. Registramos entonces su valor que corresponde a 31,82 milímetros de mercurio. Ahora colocamos las incógnitas, que en un primer caso pide la presión de vapor de la disolución y la segunda pregunta que habla ahora de la disminución de la presión de vapor. Es importante distinguir estas dos incógnitas. La presión de vapor de la disolución es la nueva presión de vapor que va a adquirir el agua al mezclarse con el azúcar. Y la disminución de la presión de vapor, que se representa con un delta P, corresponde al cambio o la cantidad que en este caso va a disminuir la presión de vapor. Escribimos entonces la primera fórmula para encontrar la presión de vapor de la disolución, que corresponde a multiplicar la fracción molar del disolvente por la presión de vapor del disolvente. A esta ecuación se le conoce como la ley de Raoult. También escribimos la fórmula para encontrar la disminución de la presión de vapor, que corresponde a multiplicar la fracción molar del soluto por la presión de vapor del disolvente. Para utilizar la primera fórmula, vemos que necesitamos encontrar la fracción molar del disolvente. Recordamos la fórmula de la fracción molar, que en este caso viene siendo moles del disolvente en la parte superior y abajo los moles totales, que vienen siendo los moles del soluto más los moles del disolvente. Transformamos los gramos del soluto a moles, utilizando la masa molar que está en la tabla periódica. Sin embargo, en el ejercicio se describe la masa molar, 180,2 gramos que hay en un mol. Una vez calculados los moles del soluto, también entonces procedemos a buscar los moles del disolvente. Tenemos 460 mililitros de agua, sin embargo podemos utilizar esos mililitros como gramos, porque en el caso del agua su densidad es 1 gramo por cada mililitro. Colocamos entonces un mol arriba, la masa molar que se obtiene de la fórmula y la tabla periódica en la parte inferior, y finalmente se obtienen los moles del disolvente. Se reemplazan en la fórmula los moles del disolvente en el numerador y en el denominador se colocan los moles del soluto más los moles del disolvente para encontrar finalmente la fracción molar del disolvente. Reemplazamos entonces en la ley de Raoult esa fracción molar del disolvente y la multiplicamos por la presión de vapor del disolvente para obtener entonces así la primera incógnita, la presión de vapor de la disolución. Nótese que esa presión de vapor de la disolución es menor que la presión de vapor del disolvente, tal y como se había predicho. Ahora utilizamos la otra fórmula para encontrar la disminución de la presión de vapor. Nótese que para ello necesito la fracción molar del soluto, pero teniendo en cuenta que la suma de las fracciones molares da 1, podemos obtener la fracción molar del soluto solo restando 1 menos la fracción molar del disolvente. Obtenemos entonces su valor para reemplazarlo en la fórmula. Y al multiplicarlo por la presión de vapor del disolvente obtengo cuánto disminuyó la presión de vapor.
Eso significa que al inicio teníamos 460 mililitros de agua a una temperatura de 30 grados Celsius. El agua a esa temperatura tenía una presión de vapor de 31,82 milímetros de mercurio. Al mezclarse con los 218 gramos de glucosa, se forma una disolución que ahora tiene una nueva presión. Esa presión es de 30,4 milímetros de mercurio. Habrás notado que esa disminución se pudo haber calculado restando la presión de vapor del disolvente menos la presión de vapor de la disolución, y así obtendríamos también el mismo valor. Ejemplo número 2, disminución del punto de congelación y elevación del punto de ebullición. En este ejemplo se nos pide calcular el nuevo punto de congelación, que resulta al mezclar 651 gramos de etilenglicol con 2505 gramos de agua. Colocamos los datos siguiendo las recomendaciones anteriores. También colocamos la incógnita, que en este caso es la temperatura de congelación de la disolución, y la fórmula de disminución del punto de congelación, que consiste en multiplicar una constante que se conoce como constante de disminución molar del punto de congelación o simplemente constante crioscópica. Cada disolvente tiene su propia constante crioscópica. En la tabla de la derecha podemos encontrar las constantes crioscópicas de algunos disolventes. Esa constante va multiplicado por la concentración molar. Se utiliza molaridad en estos tipos de cálculos debido a que en el denominador la molaridad tiene a kilogramos del disolvente y la masa no se ve afectada por la temperatura. Sin embargo, la molaridad, en el denominador se encuentra el volumen de la disolución, por lo que puede sufrir algunos cambios por el efecto de la temperatura. Observamos que el delta T corresponde al cambio o la disminución del punto de congelación, y también se obtiene de la diferencia del punto de congelación del disolvente, que es mayor al punto de congelación de la disolución. Así que es necesario encontrar la molaridad, que se obtiene de la división de los moles del soluto entre los kilogramos del disolvente. Dividimos entonces los 651 gramos de etilenglicol, que corresponde al soluto, entre su masa molar. Para ello nos guiamos con la fórmula del etilenglicol. Obtenemos los moles del etilenglicol y también transformamos los gramos del agua, que es el disolvente, a kilogramos. Reemplazamos entonces los moles del soluto y los kilogramos del disolvente en la fórmula de molaridad y así obtenemos su valor. Y ahora sí, finalmente podemos obtener la disminución del punto de congelación. Para ello, como le habíamos dicho, necesitamos la constante crioscópica del agua. La encontramos en la tabla como KF y observamos que tiene un valor de 1,86 con unidades de grados Celsius sobre molaridad. Multiplicamos esa constante por la molaridad ya encontrada y de esa multiplicación obtenemos cuánto disminuye el punto de congelación, o sea, cuántos grados está por debajo de la temperatura de congelación del disolvente. Sin embargo, la incógnita principal es la temperatura de congelación de la disolución. Así que para ello utilizamos la otra fórmula para poder encontrar y despejar la temperatura de congelación de la disolución. Reemplazamos el delta T, que viene siendo 7,79 grados Celsius. También reemplazamos la temperatura de congelación del disolvente. En este caso, el agua congela a los 0 grados Celsius. Despejamos la temperatura de congelación de la disolución y así poder obtener finalmente su valor. Observa que ahora el agua mezclada congela por debajo de 0 grados Celsius, o sea, menos 7,79 grados Celsius. Con estos datos también podemos calcular cuánto aumenta el punto de ebullición del agua con la fórmula siguiente: delta TB igual a KB por M, donde KB corresponde a la constante de elevación molar del punto de ebullición o constante ebullioscópica. Esa constante también es diferente para cada disolvente y se encuentra en la tabla de la derecha. Observa que para el caso del agua corresponde a 0,52 grados Celsius sobre molar. Así que aprovechamos la molaridad que habíamos calculado anteriormente para encontrar esa elevación del punto de congelación. Multiplicamos por la constante ebullioscópica y obtenemos un valor de 2,2 grados Celsius. Es decir, que la temperatura de ebullición ahora aumentará 2,2 grados Celsius.
Así que con esta fórmula podemos determinar cuál es la temperatura de ebullición de la disolución. Reemplazamos el aumento delta T por 2,2 grados Celsius. También reemplazamos la temperatura de ebullición del agua, que a nivel del mar es 100 grados Celsius. Y así finalmente poder obtener la temperatura de ebullición de la disolución. Eso fue todo y no te vayas a perder los otros ejemplos con propiedades coligativas. Nos vemos en el siguiente video.